Muy buenos días, señores televidentes. A esta hora me incorporo a la primera emisión del noticiero y les presento a mi acompañante. Él es el señor Roosevelt Gutiérrez, quien es el presidente de la Cámara de Comercios Industriales y Aduaneros de La Guaira. Buenos días, bienvenido. Gracias, hermano. Un saludo de la tierra de José María Vargas. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle, justamente cómo está el tema aduanero actualmente. Por allí pudimos investigar que se han reportado retrasos en la llegada de algunos contenedores, ¿eso es cierto? Sí, sin duda alguna nosotros tenemos, no solamente de ahora, tenemos 10 años en una importante baja, pero particularmente el tema de la pandemia, que ya tenemos 2 años y medio, ha movido en contra justamente la movilización de las compras internacionales y en la transportación desde cualquier punto del mundo hacia Venezuela de las mercancías importadas por cualquier tipo de consignatario en el país, en Venezuela. Eso nos ha traído demora que hasta cierto punto podemos decir que 6 meses para poder llegar un contenedor a Venezuela desde Asia, desde Europa, un poco menos. Ahora, la pandemia resta 2 años de esos 10 años que aproximadamente están reportando este tipo de disminución o retraso en la llegada de los contenedores. ¿Qué otros motivos ocasionan que no lleguen a tiempo? Porque entiendo que se debería tardar aproximadamente 45 días. Sí, nosotros la salida de contenedores, por lo menos desde Asia, China, que es uno de los grandes proveedores para Venezuela, en cuanto a las exportaciones para ellos, importaciones para nosotros, el término de 45 días ha pasado justamente a 4, 5 y 6 meses para la llegada a territorio nacional. Recuerda que ahorita hasta hace 2 meses hubo puertos importantes en China que tuvo el efecto pandémico nuevamente en crecida y obligó al cierre y direccionar la carga de esos puertos a otros puertos para poder salir. Eso obviamente trata o implica pérdidas de tiempo en la logística internacional para traer los contenedores o repartirlos a cualquier parte del mundo, no solamente a Venezuela. Y además que nosotros no tenemos tampoco líneas navieras que estén tocando el venezolano de forma directa, venido desde Asia, venido de África, venido desde Europa, sino que tienen que pasar y transbordar la carga en algunos otros puertos como Kingston, en Jamaica, Panamá, Cartagena de India, para que entonces finalmente pueda llegar a Venezuela. Entonces eso es una pérdida de tiempo que nosotros tenemos allí para la llegada a tiempo de las mercancías importadas. No obstante, debo resaltarte de que no solamente el efecto pandémico de los 2 años y medio, que el movimiento de los contenedores están ubicados en determinados países. Tenemos 180 millones de contenedores en el mundo que de repente no están en el sitio de producción para poder sacarlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquellos contenedores que han salido en determinados puertos para llegar a un destino final, en el caso de Venezuela, los contenedores entonces están en Venezuela y no pueden salir a tiempo para que puedan entonces tener el routing justamente de la carga y la descarga, tanto en importación y exportación en el mundo entero. Entonces es un tema bastante complicado que la logística internacional ha estado verdaderamente frenado, pero no obstante, en el caso de Venezuela, yo te puedo decir que nosotros tenemos 10 años en una baja verdaderamente de importaciones y hasta cierto punto de las exportaciones. Un poquito de repunte ha tenido las exportaciones últimamente en movilizaciones y eso ha sido dado justamente de que la industria ha recibido exoneraciones de impuestos y de IVA para poder entonces ingresar al territorio nacional bienes, partes, piezas, insumos necesarios para poder entonces abordar lo que es la industrialización y la comercialización en Venezuela. ¿Se maneja ese porcentaje de aumento? Sí, sí, cómo no. ¿De cuánto sería? Estamos hablando para la importación o en este caso para las exportaciones, un 20%, no tanto, pero sí podemos hablar de un porcentaje, un 20% para las exportaciones de aquellos productos que han sido importados y que puedan entonces sufrir modificaciones en el territorio nacional para poder entonces sacarlo de exportación. Porque la industria necesita parte, piezas, insumos necesarios para avanzar, que hemos tenido una industria que han pasado de 17.000 industrias a nivel central en Venezuela a tener operativa 3.000, las demás en total pasividad, ¿me entiendes? Ahora, si llevamos a cifras, ¿no?, la disminución de movimiento de contenedores en los últimos 10, 11 años, ¿cuánto sería?
Nosotros estamos hablando que en Venezuela podemos de importación estar en el orden de 1.200.000 TEUs, o sea, contenedores, pero las cifras han estado totalmente disminuidas. Por ejemplo, nosotros en el puerto de La Guaira, y es razonable lo que te voy a comentar, viene un solo barco y ese barco recoge la carga de una cantidad de navieras que no están tocando con sus propios barcos a territorio venezolano y tienen que hacer el pool justamente de la llegada de mercancía, pues en un solo barco que viene cada 15 días a territorio nacional y en vez de nosotros tener operatividad que pudieran tener esos buques, 1.000 contenedores, 800 contenedores, cada línea naviera, estamos entonces recibiendo apenas 300 contenedores en el término de los 15 días. ¿Cuál sería el plan ideal para que este escenario cambiara y las cifras, en vez de disminuir, vayan en ascenso? Sí, eso son políticas económicas nacional, donde todo y cada uno de los sectores debemos estar totalmente comprometidos, pero lejos de todo tiene que haber una confianza verdaderamente país, una confianza de los que regentan el poder con todas las instituciones que hacemos vida en el comercio, los auxiliares de la administración aduanera, todo lo que nos dedicamos justamente a la logística para poder tener una positividad. El importador debe tener confianza, seguridad jurídica para poder entonces invertir su dinero bien sea en importación y también en el caso de las exportaciones para colocar los productos en el territorio nacional. Y de allí nosotros empezar a moldar lo que justamente hemos venido hablando de hace muchísimos años, que nosotros necesitamos una balanza comercial verdaderamente positiva para Venezuela, que nunca ha sido así, siempre ha sido la balanza comercial negativa para los venezolanos. Y justamente allí quiero hacer una pausa porque usted dijo una palabra muy importante y es la confianza, ¿no? ¿Cómo se gana la confianza para que entonces justamente todo este panorama cambie para mejor? Reglas claras, instrumentos verdaderamente que se respeten, hay leyes, pero no hay un debido cumplimiento de la misma. Ahorita hay un proyecto de armonización justamente tributaria que independientemente de que nosotros lo hemos visto de que es una reeditación de lo que es la Constitución y las leyes actuales, ¿me entiendes? Una reeditación porque están discutiendo un proyecto de los cuales están ya en diversos mecanismos legales, pero lo que hay que cumplirlo, ¿tú me entiendes? Tenemos nosotros las alcaldías, las gobernaciones, haciendo verdaderamente de legisladores nacionales, en el caso de las alcaldías, legislando en unas materias que son de competencia nacional. Entonces eso hay que armonizarlo, eso hay que buscarle la manera de tener una coordinación que esté establecida en la Constitución. Y entonces la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional, con respecto a los ejecutivos regionales y municipales, deben tener una franca coordinación para dar entonces la positividad a todos los comerciantes industriales en Venezuela. Ha llegado el momento de establecer una pausa, señor Roosevelt. En la próxima parte vamos a estar conversando sobre la propuesta que han hecho de modificar la ley de aduanas y otros temas de interés. Quédense con nosotros, al regreso más de la entrevista acá, en la primera emisión del noticiero. Seguimos con más de la entrevista acá en la primera emisión del noticiero. Estamos conversando con el señor Roosevelt Gutiérrez, quien es el presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneras de La Guaira. Justamente quería preguntarle cómo es el proceso luego de que estos contenedores llegan al puerto de La Guaira. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué tal han ido las conversaciones entre la Cámara y la Administración de la Aduana? Ha venido fluyendo en los últimos meses. Es una necesidad porque sabemos y entendemos de que Venezuela necesita de importaciones justamente para arrancar el aparato productivo del país. Hemos venido conversando con las distintas autoridades, no solamente en la aduana marítima, también las aduanas aéreas, y tristemente la aduana terrestre, que es San Antonio del Táchira, ya tiene 7 años y todavía no vemos luz para que abra justamente esas operaciones aduaneras por esa región de Venezuela.
Pero con relación al trámite de aduana, para poder nosotros hacer los procesos de nacionalización para cualquier consignatario aceptante de las mercancías que están entrando al territorio nacional, ha sido un poco más expedito en los últimos 2 o 3 meses en todas las aduanas. En el caso de Vargas, tanto en la aduana marítima de La Guaire, en la aduana aérea la aduana aérea de Maiquetía, el tiempo para la nacionalización de la mercancía está en 2 o 3 días. Lejos de todo, a nosotros se nos vendió un sistema automatizado Sidunea hace ya 20 años atrás, cuando al inicio también del CENIA, se nos dijo que en el término de 1 hora íbamos a tener un procedimiento administrativo de nacionalización de la mercancía totalmente expedito en 1 hora, cosa que verdaderamente no se ha cumplido. También yo creo que debemos seguir desmontando todo lo que es el concepto de papelería, porque hoy todos los auxiliares de la administración aduanera, agentes y agencias de aduana, tienen que verse justamente en buscar mayor cantidad de papeles para llevarle a la administración físicamente para poder entonces tener todo lo que es el proceso operativo y administrativo para las nacionalizaciones de carga, a veces carretillas de papeles, que ya el papel tiene que haber sido sustituido justamente por el sistema automatizado Sidunea, y eso no se ha venido cumpliendo. En tal sentido, nosotros creímos que en la medida de lo posible y para avanzar, lejos que tenemos un decreto de ley orgánica de aduana de reciente data, de hace un año, 2 años atrás, la última reforma que hubo, donde se establecieron, entre muchas cosas, el establecimiento de sanciones tributarias, aduaneras, para las multas impuestas por el tipo de cambio de más valor del Banco Central de Venezuela y otras tantas cosas que verdaderamente no nos alcanza el programa para manifestarlo. Pero en lo que sí estamos totalmente urgidos es tener la reforma de la Ley Orgánica de Aduana, que compete al presidente de la República reformarla, porque el reglamento que tenemos ahorita es totalmente obsoleto, entonces tiene una discrecionalidad perniciosa para el funcionario de turno de todas las aduanas. De eso vamos a conversar un poco más adelante. Ahora mismo quería preguntarle, el tema de corrupción en la aduana, ¿qué denuncias tienen en la Cámara? Yo creo, siempre nos llegan, sí, responsablemente. ¿Cuáles son las más frecuentes? Sí, retardo, solicitudes de dinero para poder entonces expedir las nacionalizaciones totalmente a tiempo. ¿Cuánto solicitan? Diferentes cantidades, todo depende justamente del trámite, la importancia, la cantidad, los volúmenes que tú manejas. Y eso hemos venido recibiendo, y todos los días lo recibimos, denuncias, y hemos presentado a las diversas autoridades justamente nuestro tipo de preocupación para que sean verdaderamente corregidas. A veces no conseguimos, que el superior jerárquico es más loco que el funcionario subalterno. Entonces, en vez de corregir, lo que hace es aumentar. Justamente le quería preguntar eso. Y de las denuncias que ustedes han realizado, ¿cuántas han tenido respuesta y un desenlace digno? Sí, vamos a hablar ponderadamente. Unas la han recibido, otras no, otras sigue todavía, pero nosotros seguimos en la insistencia de manifestar, bien sea a nivel verdaderamente de las aduanas o a nivel normativo, las denuncias correspondientes para que se vayan corrigiendo. Yo creo que es importante que nosotros en los nuevos tiempos, y por eso es que pedimos la reforma de la rotación del personal, porque lejos de todo crea vicio dentro de la administración de aduanas. Allí lo atajo y le pregunto, ¿cuáles serían entonces las normas que ustedes están proponiendo para ser reformadas? La reforma de la Ley Orgánica Aduana con relación a los auxiliares de la administración aduanera, tú tienes que evaluarte anualmente para poder seguir ejerciendo. Es como tú ser periodista y tú tienes que entonces ir anualmente a cumplir serias condiciones al Ministerio de Comunicación, ¿ok? Entonces, eso es, anualmente tú tienes que llevar carretillas de papeles para poder entonces presentar y que te den el visto bueno a la misma administración cuando tú has sido autorizado a través de un ministerio como el ministro de firmarte la licencia como agente o agencia de aduana en su oportunidad. Entonces no puede venir un funcionario subalterno a buscar la manera de impedir por la vía de los hechos que tú sigas trabajando en determinada aduana. Yo creo que ese vicio hay que terminarlo, y eso ha creado una total alcabala justamente en la división de tramitación de las distintas aduanas del país. ¿Qué más se debería modificar
agregar o quitar de esta Sí. ley? Hay varios temas. Nosotros en los actos de reconocimiento justamente tenemos que buscar la manera de que el acto de reconocimiento de las mercancías físicamente, que es un acto netamente público, un momento cuando el funcionario ya hace el reconocimiento de la ley, automáticamente él tiene que dar o expedir el acta correspondiente. Si no tiene ningún tipo de observancia sobre el acto, darle el cumplimiento de la formalidad y la nacionalización de la mercancía inmediatamente, más aún cuando ya el importador ha pagado previamente los impuestos, tasas e el IVA para hacer la aceptación de la confrontación. Antes de que comenzáramos esta entrevista, el presidente de la Cámara me comentaba la situación de las ofertas puerta a puerta, ¿no? Bueno, sería digno que le explicara entonces a los televidentes cuál es la visión de la Cámara respecto a esto. Sí, bueno, la Cámara ha venido discutiendo en varias oportunidades ese término de puerta a puerta. Para nosotros, el término de puerta a puerta es simplemente anunciar contrabando, porque eso no existe. El término puerta a puerta te pudiera decir de que un contenedor viene puerta a puerta, se entiende de que desde la fábrica del territorio extranjero a la fábrica o el puerto donde ingresa la mercancía para el proceso de la nacionalización y posteriormente llevan la carga a los depósitos, el comercio del industrial, del comerciante, para descargarlo y después devolver el contenedor. Eso pudiera decir un puerta a puerta en el término de la logística internacional para los conocimientos de embarque, para los contenedores. Pero aquí se está hablando de forma general un puerta a puerta, porque te vienen y entonces te mandan cualquier cantidad de paletas, cargas que no están declaradas, cosas que pasan por las aduanas pero no hacen aduana. Ese es el término de puerta a puerta que se está manejando en término marítimo y no debería ser. Cuando hablan de envío, bien sea urgente, que puede ser por la aduana marítima, pero cuando se habla de courier, el courier tiene un servicio y está normado y está regulado por unas normas que es vía aérea. Tú puedes hacer esos envíos vía aérea porque tú lo necesitas, que son mercancías que no tienen valores comerciales, sino que de repente tú tienes una necesidad de algún tipo de producto, un medicamento, un equipo, un aparato de medicina, un autoparte, para poder entonces paliar una necesidad en determinado momento, pero que no tenga características comerciales, pequeñas cantidades que te permitan justamente nacionalizarlo por la vía de courier. Eso está normado, eso está en la ley, pero es vía aéreo. Pero entonces aquí vienen y te hablan de un puerta a puerta, y yo he venido diciendo que muchísimos establecimientos comerciales en el país, cuando yo he entrado a ellos, yo digo, aquí se está constituyendo un contrabando, porque resulta ser de que consigue bebidas alcohólicas sin las estampillas, las bandas, no hay identificación del importador, no hay la identificación del registro sanitario y para de contar. Supongo que también sucederá con los medicamentos, ¿no? Medicamentos, alimentos, bebidas y otras. Señor Roosevelt, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en la entrevista de la primera emisión. A ustedes, señores televidentes, gracias por preferirnos. De esta manera, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense allí pegaditos porque en la próxima parte, arte y espectáculos, en lo actual. Ya venimos.